En agosto de 1945, Japón vivió uno de los momentos más fatídicos en toda la historia de la humanidad. Dos bombas atómicas cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de 240,000 personas. Hasta la fecha, muchas personas se preguntan si esas bombas eran realmente necesarias o Estados Unidos pudo tomar otra alternativa. Hoy entenderemos por qué. Muchos expertos afirman que esa fue la mejor opción. La guerra estaba llegando a su fin. Benito Mussolini fue fusilado un 28 de abril. Su cuerpo fue exhibido durante 5 horas en la Plaza de Loreto en Milán. Cuando el ejército de Estados Unidos entró a la ciudad italiana, el cuerpo de Mussolini estaba tan maltratado que su rostro era prácticamente irreconocible. En simultáneo, los soviéticos estaban entrando a Berlín. La presión para los nazis era innegable. Hitler sabía que estaban rodeados y que no había vuelta atrás. Por ende, el 29 de abril decidió casarse con Eva Braun. Horas después se enteró de la muerte de Mussolini y no quiso tener el mismo destino. Así que un día más tarde decidió quitarse la vida junto a su nueva esposa. Tanto Italia como Alemania habían caído. Los aliados habían dominado completamente Europa, pero aún faltaba Japón. Toda Europa ya estaba tomada por los aliados. Los japoneses se habían convertido en la resistencia. El entonces presidente Harry Truman comenzó a dialogar con varios generales cuál sería la opción ideal para hacer que Japón se rindiera lo más pronto posible, y dibujaron 3 posibles escenarios. El primer escenario era nada más y nada menos que la vía diplomática. El problema con el primer escenario fue que los japoneses no aceptaban las condiciones. Esto fue algo que se estuvo negociando por meses y parecía no tener final. No llegaban a un acuerdo y el tiempo se estaba acabando. La Unión Soviética comenzaba a llegar al norte de Japón y Estados Unidos debía comenzar a pensar en los siguientes escenarios. El segundo escenario que tuvieron en mente fue bloquear completamente la isla. Estados Unidos pensó en bloquear Japón. Nadie podía entrar y nadie podía salir del país. De esta forma se les acabarían los recursos y la población comenzaría a morir de hambre. La idea original era que sea tal el sufrimiento dentro del país que se vean obligados a rendirse. Sin embargo, a Estados Unidos no le terminaba de agradar dicha idea. Consideraron que no solo era extremadamente cruel, sino que el sufrimiento se prolongaría en el tiempo.
Como el segundo escenario no era una opción viable, eligieron el tercero, el cual era llevar la guerra a territorio japonés. Estados Unidos comenzó a planear tomar puntos estratégicos de Japón y comenzaron con la isla de Okinawa. Los militares, hartos y cansados de la guerra, se dirigieron a la costa creyendo que sería una batalla de mero trámite, que los japoneses, tras ver que habían llegado hasta sus costas, aceptarían fácilmente la derrota. Pero ellos nunca imaginaron que los japoneses estaban dispuestos a llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Estados Unidos asaltó la isla con una gran cantidad de buques aliados y vehículos blindados. Era tal su poder que los soldados japoneses se habían derrotados desde un inicio. El general Mitsuru, tras ver la tormenta que se avecinaba, le dijo tanto a los civiles como a los soldados que debían morir matando. Y en ese momento comenzaron a repartir granadas a los habitantes de Okinawa, sin importar si eran hombres o mujeres, ancianos o niños, todos debían dar la vida por la patria sagrada. En el occidente valoramos muchísimo la vida de los civiles. Imagina el rostro de un soldado americano cuando veía a un niño japonés correr hacia ellos con una granada en la mano. La batalla de Okinawa fue una completa locura. Hubo suicidios en masa, escudos humanos y kamikazes. Okinawa se había convertido en el infierno en la tierra. Muchos soldados norteamericanos la describieron como la guerra más traumática de sus vidas. Aseguraban que la locura de los japoneses llegó a tal punto que no sabían si un niño japonés era o no un enemigo. Muchas veces se vieron obligados a disparar a todo aquel que se les acercara. El resultado fue estremecedor. Más de 250,000 personas perdieron la vida y se trató de una de las batallas más sanguinarias de toda la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo entender al gobierno de los Estados Unidos que los japoneses no pensaban rendirse. La propaganda del imperio japonés había sido brutal. Los civiles creían que los estadounidenses pensaban torturarlos e incluso esclavizarlos. La batalla de Okinawa hizo entender a Estados Unidos que llevar la guerra a Japón era sentenciarlos. La gente lucharía y daría la vida por el país. Los japoneses preferían morir antes que perder. Esto abrió paso a un cuarto escenario, el cual se trató del famosísimo Proyecto Manhattan. En 1939, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el Proyecto Manhattan. Todo se dio gracias al consejo del reconocido físico Albert Einstein. Einstein aconsejó aprovechar la fuerza del uranio y el plutonio para producir una reacción de fisión en cadena.
De esta forma, Robert Oppenheimer y Enrico Fermi dieron forma a lo que hoy conocemos como la bomba atómica, basándose completamente en la teoría de Einstein. Y así fue como comenzó a desarrollarse la bomba atómica. El proyecto Manhattan tuvo como resultado dos bombas atómicas. La primera se trató de Little Boy, la cual fue construida con uranio 235. Se consideró que su diseño era sumamente fiable, por ende, no fue necesario probarla antes de usarla. La segunda se llamó Fat Man, pero no se consideraba del todo fiable. Por ello, el 16 de julio de 1945 se realizó la prueba Trinity, en la cual se confirmó que Fat Man sí era fiable. Se comenzó a pensar qué ciudades serían las adecuadas para arrojar las bombas. Y créanme cuando les digo que la idea original era muy distinta a la que todos conocemos. El reconocido físico Robert Oppenheimer recomendó Hiroshima, Kioto y Yokohama como los posibles objetivos. Hiroshima siempre estuvo en mente, debido a que era una ciudad inmensa y al estar rodeada de montañas produciría un gran daño. La mayor motivación de lanzar las bombas atómicas fue causar el mayor daño psicológico posible a los japoneses, uno tan grande que los haga rendirse. Y también serviría como propaganda de Estados Unidos. Los norteamericanos pensaban mostrar al mundo entero su poderío y que tenían la capacidad de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. Y por increíble que parezca, días antes del lanzamiento de las bombas, Estados Unidos volvió a intentar la primera opción, es decir, la vía diplomática. El 26 de julio, el presidente Truman emitió la declaración de Potsdam, la cual era un ultimátum para Japón. El presidente Truman aseguraba que, sin la debida rendición, los aliados atacarían Japón, resultando la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés. Aunque nunca llegó a mencionar algo sobre las bombas. 2 días después, el gobierno nipón rechazó las condiciones de la rendición, lo que, sin saberlo en ese entonces, significaría la sentencia de muerte para más de 200,000 personas. Y como los japoneses seguían sin rendirse, Estados Unidos comenzó a ejecutar el plan que cambiaría el mundo por siempre. El 6 de agosto de 1945, el piloto estadounidense Paul Tibbets piloteaba un avión bombardero al cual él había bautizado como Enola Gay, en honor a su mamá. En dicha aeronave se encontraba la bomba atómica Little Boy, la cual fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, que contaba con 250,000 habitantes en ese entonces.
impacto de la bomba provocó que la temperatura se elevara a 1.000.000 de grados centígrados, lo cual causó una enorme bola de fuego que quemó todo a su paso. Los tripulantes del Enola Gay quedaron atónitos al ver la gigantesca nube de hongo que se formó. Se calcula que la explosión destruyó 12 kilómetros cuadrados de la ciudad. Cerca del 30% de la población murió instantáneamente. La destrucción en Hiroshima era tan grande que había hospitales derrumbados. La mayoría de los médicos habían muerto. Entonces tuvieron que trasladar a todos los pacientes, todas aquellas personas que estaban heridas, las cuales eran miles, y muchas de ellas fueron enviadas a una ciudad llamada Nagasaki. Varios heridos llegaron a Nagasaki con la intención de recuperarse. Habían sobrevivido a una bomba atómica. Mientras tanto, Estados Unidos volvió a exigir la rendición, pero los japoneses siguieron sin aceptarlo. El 9 de agosto se planeó lanzar la bomba atómica Fat Man sobre la ciudad de Niigata. Pero como estaba lloviendo, cambiaron a la segunda opción, que se trataba de la ciudad de Kokura, pero había niebla espesa. Entonces, debido a la poca visibilidad de los pilotos y falta de combustible, decidieron arrojar la bomba sobre Nagasaki. El impacto provocó la muerte inmediata de 35.000 seres humanos. Dos bombas atómicas bastaron para hacer reflexionar al emperador de Japón. Él obviamente pensó y dijo: vamos, el poder de Estados Unidos es increíble, es espectacular, no vamos ni de broma a ganar esta guerra. Por lo tanto, anunció que se rendían. Por increíble que parezca, los japoneses no aceptaron la rendición del emperador y hubo varios que se rebelaron. Por suerte, no pasó a mayores y Japón aceptó la derrota. La rendición se firmó el 2 de septiembre y hay que decirlo, fueron bastante inteligentes. Estados Unidos tenía pensado lanzar una bomba más en agosto, 3 en septiembre y 3 en octubre, siendo un total de 9 bombas atómicas en un lapso de tan solo 3 meses. Pero claramente hubo graves, muy graves consecuencias. En aquel entonces, se desconocían los efectos secundarios que podía provocar una bomba de tales dimensiones. En los años posteriores, varios sobrevivientes murieron de cáncer. Los supervivientes del bombardeo fueron llamados Hibakusha, que en español significa persona bombardeada. Los Hibakusha tuvieron enfermedades durante toda su vida. Además, fueron discriminados por los propios japoneses. Pocos querían juntarse con ellos y les fue casi imposible conseguir trabajo. Hasta
Hasta la fecha muchos piensan que el haber usado las bombas atómicas salvó vidas. Muchas vidas. Por increíble que parezca, quizás tengan razón. Las bombas fueron una forma rápida de acabar con la guerra. La batalla de Okinawa nos demostró que los japoneses no pensaban rendirse, y si Estados Unidos hubiera continuado, habrían muerto millones de personas. La detonación de las bombas quizás también sirvió para salvar a la humanidad. Fue el temor tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki lo que provocó que la Guerra Fría solo se quedara en eso. A pesar de las bombas, hoy Japón puede presumir ser uno de los países más prósperos del planeta Tierra.